No sé si esto de pura casualidad, esta película que se llama Midsommar, ¿te suena? Pero la voy a ver. Yo creo que aquí pones como spoiler alert, spoiler, porque vamos a dar unos spoilers. A ver. Si ya la vieron, pues ya la vieron y voy a soltar aquí el contenido. Y si no, Y pues, si no, yo creo que sería muy bueno que la vieran. Prácticamente la película gira en torno a cómo se concibe la muerte. ¿Te la puedo spoilear? sí. Pues obviamente que ese contexto en el que te trata mal tu jefe, Claro, es horrible. pues, obviamente te vas a entristecer porque estudiaste 4 años y medio psicología y estás ahí en un trabajo bien ojete, ¿no? Sí. Pero eso no quiere decir que estés deprimido. Por supuesto. O sea, Porque sí hay que tenerlo muy claro. Aquí lo dicen. A ver. ahí No, lo- eso, Ah, lo que ya ya te me- dije. El hecho de que la depresión sea pensada como discapacidad, es discapacidad Grave. respecto a la posibilidad de hacer algo. Sí. La gente puede estarlo escuchando y dice, es que yo voy a trabajar muy triste. Entonces estarás trabajando triste, Sí. pero no deprimido. ¿no? O sin ganas, O sin no te llama ganas, la sí, atención, o te caga tu trabajo, te tratan horrible, estás trabajando en condiciones deplorables. por necesidad, se dice Claro, mucho, ¿no? muy por necesidad. Estás trabajando en condiciones deplorables, y en México se entiende y lo que sea, pero no estás deprimido. Al menos Estás distraído. estás como distraído. decía. Pero al menos no como formalmente se está concibiendo la depresión. No, eso, ojo, esto lo está diciendo la OMS, ¿no? Sí, sí, sí. Se está deprimido cuando se está discapacitado prácticamente. La depresión es la causa de la discapacidad. Entonces, el hecho de que la OMS diga que la depresión es discapacidad, y regresando como al ejemplo de este chico con discapacidad visual que juega golbol, él tiene que desarrollar estrategias perceptuales para jugar golbol. Sí. Y el deprimido tiene que desarrollar estrategias de algo para poder reincorporarse a estas formas de Es producción. que ahí está el punto, justo. Ese es el punto. ¿Cómo vas a desarrollar estrategias de reincorporación a la sociedad si en tu casa tienes Netflix, tienes helado en el congelador, si te está sonando todo el tiempo el celular, estás reforzando la conducta que tienes de hacer nada por medio de la estimulación de la tecnología? Claro. Entonces, por eso cuesta más trabajo salir o habilitarte en esa reincorporación social. Sí. Porque eso sí no tiene nada de malo. O sea, debemos estar incorporados de alguna forma a la Claro. sociedad, ¿no? Claro, O sea, claro. pese a quien le pese. Por supuesto. Fíjate, esto que voy a decir tal vez haga ruido. Que haga ruido. Es más bien ni siquiera es afirmación. Es como una introducción para pensar un fenómeno. A ver, dale. ¿No? La depresión, como la decimos, con la idea que nos comprometíamos, tan vaga, pareciera que pulula mucho en sociedades civilizadas, grandes, ¿no? Sí. Ciudades grandes. Pero, ¿has pensado de alguna forma si en comunidades indígenas podríamos hablar? Ay. Perdón, es que ahí está el punto, güey. ¿Podríamos hablar de depresión? Ahí está Hay el punto, ahí está claro. el punto, totalmente, güey. O sea, la depresión solamente existe como fenómeno del comportamiento anormal, bueno, en este caso normal, porque ya es mucha gente la que supuestamente tiene depresión, en sociedades occidentales, Claro. civilizadas, consumistas, individualistas, Sí. que están como en una permanente reflexión individual acerca de la vida. Sí. ¿Qué pasa en una comunidad de los pueblos originarios o primitivos, no? Lo que hacen es que si se muere un familiar o un miembro de la tribu, lo que hacen es una fiesta, güey. Entonces, no todos, obviamente son ejemplos con nombres específicos de las culturas, pero esas fiestas como ritual permiten una elaboración del duelo. Fíjate qué interesante. Esa es muy buena. Una elaboración del duelo grupal. Entonces excelente. ya no recae la muerte de ese amigo que tenías, de tu papá o de tu mamá o de tu tía o de tu tío, no sé cómo se mencionen ahí, pero el duelo se vuelve grupal.
Entonces ya no recae la culpa, el sentimiento de no querer hacer nada en el individuo nada más. Claro. Y eso es algo que sí hay que reconocerle a este tipo Esa es de muy buena, fíjate. comunidades. Otro paréntesis cultural chiquito, Ah, pero este es chiquito, este es chiquito. Es chiquito. Échame el chiquito. No sé si has visto, no sé si has visto de pura casualidad esta película que se llama Midsommar. ¿Te suena? Pero la voy a ver. Yo creo que aquí pones como spoiler alert, spoiler, porque vamos a dar unos spoilers. A ver. Si ya la vieron, pues ya la vieron y voy a soltar aquí el contenido. Y si no, Y si no, yo creo que sería muy bueno que la vieran. Prácticamente la película gira en torno a cómo se concibe la muerte, ¿no? ¿Te la puedo spoilear? sí, ay, Muy bien, la excelente, entiendo excelente. mejor, güey. Exactamente. Básicamente la protagonista pierde a su hermana y a sus dos padres. ¿A dónde? Los pierdes, mueren. Ah, ya. Su hermana se suicida al mismo tiempo que mata a sus padres. Ella está devastada, Pues sí. ¿no? O sea, obviamente. Lógicamente. Por azares del destino, ella va a un viaje a una comunidad extraña con un amigo de su novio. Ajá. En esa comunidad extraña, como que todo lo hacen juntos, hay una comunidad impresionante, ¿no? Es el comunismo miniatura al mismo tiempo que es fascismo miniatura, porque está medio extraño. empieces a meter tus Está chingaderas. raro, pero bueno. La parte clave, Comunismo primitivo. comunismo sí. primitivo raro, Sí. de gente blanca, ¿no? De gente De blanca. gente blanca. La parte clave está en un episodio, en una escena, perdón, donde se sientan todos en una mesa a comer Ujú. y desde muy lejos traen unos viejitos, hombre y mujer. Hasta que los viejitos se sientan, los demás se sientan. Hasta que ellos empiezan a comer, todos comen. Ujú. Cuando ellos acaban, todos tienen que acabar de comer. Después de eso, los viejitos suben a una especie de montaña, se cortan la mano, dicen un ritual, unas palabras y se avientan para matarse. No, Claro. Los viejitos se avientan para matarse. pero porque ya había llegado su... Ah, bueno, a ver, échale. Los viejitos se avientan para matarse. La viejita cae, muere. Todo bien, todos tranquilos. Obvio, o sea, en la película todo bien, ¿no? Obviamente los invitados, la chica, la protagonista, está así como, ¿qué Sí, carajo como- acaba de pasar, sí, sí. no? Después de eso, el señor se avienta, Ok. pero cae mal. Entonces nada más como que se fractura y mientras él grita de desesperación, todos en la comunidad gritan con él. El sufrimiento se comparte, Se colectiviza. se colectiviza el sufrimiento. Qué bonito. Porque al colectivizarse el sufrimiento pareciera que duele menos. Claro. Entonces ya van con un mazo y le quiebran la cabeza al ¡Oh! señor para que deje de sufrir, ¿no? Está intensa, pero es muy buena la película. Todos están así como, ¿qué está pasando en este lugar? ¿No? Lo asesinó. Lo asesinó. Y prácticamente lo que el chico, el amigo de su novio le explica es que en esa comunidad tienen tradiciones donde ven la muerte de formas distintas y en estos viejitos había llegado su momento de acabar. Ya. Llegando a cierta edad, tenías que acabar, o sea, ahí acabas. Sí. Te acercas a la muerte y abrazas la muerte como algo natural, inevitable, ¿no? No esperas a que ella llegue a ti, tú llegas a la muerte, ¿no? El punto es que la película va de eso y de un proceso justamente de entender la muerte y el duelo de formas diferentes, Claro. ¿no? Entonces tiene mucho sentido con esto que mencionas. Las diferentes maneras en que alguien puede sobrellevar el duelo, en este caso en comunidades o en regiones muy particulares, también de alguna forma tiene como finalidad hacer que duela menos, ¿no? Claro. Hacer que duela menos y que estas dolencias de la vida te permitan, inevitablemente, seguir funcionando. Y creo que como remedio o rito de paso, diría Marino Pérez, la psicología funciona para eso. O sea, al no tener tantos grupos, vamos a decirlo así, de colaboración en el que se ayuden unos con otros y un grupo de autoayuda, vamos a decirlo así, de manera muy rápida, pues es que ante una sociedad occidental, individualista, consumista, etcétera, egoísta, narcisista, pues obviamente que el psicólogo, el psicoterapeuta, encaja perfecto con ese modelo de relaciones vinculares
con uno mismo y con los demás. Claro. Algunas psicoterapias, y esto sí hay que decirlo, trabajan con grupos, ¿no? Pero ahí está la cuestión. O sea, el grupo ayuda Claro. a que se colectivice o se grupalice, vamos a decirlo así, eso que estás pasando. Por supuesto. Por eso son muy efectivos a nivel grupal todas estas fenómenos de la depresión y estas cuestiones, porque a lo mejor ahí dices, ya me identifiqué con él, a lo mejor salimos a tomar un café y platicamos más y Sí, por etcétera, supuesto. que a nivel individual. Claro, porque además creo que también lo que en la llamada depresión, Sí, lo que en la llamada depresión duele es pensar que de alguna forma el problema eres tú, claro. ¿no? Claro. En este narcisismo, en este ego medio Claro. extraño. Y cuando te das cuenta que hay otros como tú, lo llevas más tranquilo. Pero ese llevar más tranquilo, por lo mismo narcisistas que somos, duele. Porque es, o sea, no era yo el problema. ¿Cómo que no era yo? ¿No? El yo, la cultura Sí, del claro. yo, ¿no? Esto no lo decimos nosotros tampoco, Sí, ¿no? claro. O sea, hay muchísimos Lipovetsky, Byung-Chul Han y todos estos pensadores contemporáneos o posmodernos o Sí. no sé cómo decirles, lo dicen. Es que la cultura del yo es tan frágil que basta con que no tengas un número de likes suficiente para que tu estabilidad emocional esté más o menos estable. Eso es cierto. Entonces imagínate si no te vas a deprimir, si te sientes el rey de tu colonia, el rey de tu salón, o sea, Sí, claro. es totalmente absurdo. Por supuesto, por Por supuesto. eso, y ahí sí podríamos hablar de una depresión que tiene que ver no con algo exógeno o endógeno, sino con algo que tiene que ver con un culto al ego sobrevalorado, narcisista, Claro. rodeado de redes sociales, que en el próximo episodio vamos a estar hablando sobre el metaverso, pero que están alimentando tu ego. Por supuesto, por Entonces supuesto. ese ego, al salir al mundo, al salir a la vida, al enfrentarse a los problemas propios de la vida, pues parece ser que es tan frágil que para eso necesitamos formas de llamar a esos fenómenos. Sí, por supuesto. Entonces esa es como mi reflexión final, Iván. Hubo La algo... tuya. Vamos a llegar allá. Vamos a llegar allá. Bueno. No. Pero sí quería rescatar, ya como reflexión final también, ¿no? Esto que mencionamos antes de que empezara a grabar. La psicología es política por las buenas. Esa frase me gustó mucho. Te salió de... Me salió buena. Bueno, ni siquiera es mía del todo, ¿no? La psicología es política por las buenas. La psicología es política por las buenas. Va. Y de alguna forma, si tú consigues que la gente se comprometa con un concepto que no tiene ni idea de dónde sale, Sí. las propias personas están siendo sus propios agentes coercitivos encargados de reinsertarse ellos mismos, Sí. ¿no? Entonces, de verdad, el decir ve a terapia o el decir estoy deprimido se convierte en el pan de cada día, Claro. sin saber que están reproduciendo política por las buenas. ¿Por qué es Brutal. esto? Hicimos la distinción Es entre, todo. entre política por las buenas y política por las malas. Muy rápidamente, porque seguramente habrá otro videíto donde lo podamos matizar mejor, ¿no? Sí. La política por las malas serán las leyes, será la guerra, será la policía, el ejército. La política por las buenas es la cultura. La política por las buenas son las reformas. Ujú. La política por las buenas es la psicología, ¿no? Entonces, si la política de alguna forma tiene como una de sus finalidades mantener estabilidad social, mantener homogeneidad social, la psicología es política por las buenas, ¿no? Entonces, el hecho de que tú digas que la depresión, que este concepto de depresión es causa de discapacidad, es tanto como decir atiéndete porque te necesitamos reajustado, Claro. ¿no? Te necesitamos motivado. Te necesitamos motivado, te necesitamos con un sentido de con un vida. sentido te de vida, necesitamos- exactamente. O sea, que tu sentido de vida sea venir a terapia para que entiendas el mundo a partir de la forma teórica en la que te estoy tratando. Sí, claro, claro. Eso está bien fuerte. Y fíjate, ahorita que vi en la mañana el caso de esta modelo conductora de un programa que se aventó desde un edificio de 29 pisos y que era abogada y era una mujer
muy exitosa y lo que sea, se suicidó, ¿no? O sea, se aventó y bye. Cosa curiosa, en los posteos ponen, por eso la importancia de cuidar nuestra salud mental, entre otras cosas. Claro. O sea, ¿por qué le atribuimos a un suicidio, Claro. que no sabemos mucho del caso, ya nosotros decimos, es que es su salud mental? O sea, era exitosa, pero su salud mental. Claro. Es que es, O sea, es terrible Es eso. terrible. No me acuerdo del nombre de la es, chava. es Ahorita lo voy terrible a porque, buscar. terrible porque creas como una especie de esencia del conflicto en el individuo Sí. y niegas toda la estructura que rodea al individuo y lo culpas a él por su salud mental. Es terrible, güey. Sí, es brutal. Y todos los que postearon esa publicación, psicólogos. Entonces, fíjate cómo nosotros mismos Sí, claro. nos ensartamos, nos hacemos el harakiri, güey. Sí. Porque hablar de salud mental está chido. Es como, Claro. estamos a la vanguardia Estamos de a la la psicología, vanguardia de la ¿no? psicología. Cuando no sabemos ni qué significa eso, güey. Claro. No, por supuesto. Es terrible ese ejemplo, güey. Sí, es... Que viene muy al caso a esto que estamos platicando. Sí, por O sea, supuesto. estaba deprimida, le dio ansiedad, le llegó una noticia muy fuerte y se aventó, la empujaron. O sea, es que no Sí, sabes, güey. sí, por supuesto. No sabes. es No, totalmente- claro. Habría que repensar, ya como reflexión final, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, ya. Ya. Yo creo que esa es la cuestión, o sea, en el momento en el que hay un concepto que atenta contra tu dinámica, contra ti, Sí. sí tendría uno que detenerse a repensarlo, ¿no? Y yo creo que esto va en dos sentidos, tanto para la persona de a pie, que no es psicólogo, Sí. que no se comprometa tan fácil con esos conceptos, ¿no? Que de verdad se involucre un poco en estas críticas, que en la medida de lo posible podrán darle algo de luz para comprender que el problema no es tan fácil como lo pretenden hacer ver, ¿no? Y para los psicólogos, que sí se involucren también Híjole. en estas críticas y análisis políticos necesarios, ¿no? Híjole, sí. Porque es muy sencillo, o sea, todos, es fácil repetir salud mental, terapia y cosas así. Y más que tenemos al Odín Dupeirón, ¿no? Que, Sí. que ya es muy famoso y dice, terapia es como canasta básica, Sí, ¿no? huevos, leche, huevos, y terapia. terapia. ¿Quién chingos te dijo eso, güey? Sí, O sea, claro. para ti. O sea, si a ti te funcionó, qué bueno. Sí, claro. Pero no es canasta básica de Sí, por supuesto. las personas. Aunque un político te diría que sí. Ah, claro. ¿No? Política El por poli- las buenas. La política por las buenas te diría leche, huevos, terapia, Terapia, ¿no? terapia. Claro. Ese así te lo diría el político siempre. Bueno, sí. Si quieres ser político, pues dilo. Si quieres hacer política por las buenas, pues dilo. Sí, sí, Pero sí, yo creo que es eso. Se pierde de vista el fin de la terapia. claro. O sea, yo creo que... Ya, para cerrar ahora sí. Yo es que no cierra nunca. No, está bien, está bien, está bien. Yo creo que al final uno piensa, hace bote pronto, la terapia es para sentirme mejor. Qué mal. Pues no, o sea, la terapia tiene intereses políticos. No, O sea, por supuesto. Indiscutiblemente. Indiscutiblemente. Ontológicamente está trazado bajo una Está necesidad trazado- política, güey. Exactamente, la psicología está trazada bajo una necesidad política. Entonces, no, o sea, la psicoterapia no es para sentirte bien per se. La psicoterapia es para reinsertarte y si en el proceso te sientes bien, Ah, mejor. me mataste a dos mejor. pájaros de un tiro. Pero ya lloraste, ya, Sí. ¿no? O sea, es como Sí, claro. un proceso interno Sí. que no tiene de interno no tiene nada. nada interno. Que lo que estás buscando es funcionar mejor. Güey. Ujú. O sea, hay que decirlo. Hay que decirlo. Por Claro. lo menos la psicología. Al menos la psicología sí. La psicología eso es lo que pretende. Pues, titanes, como ven, este tema es muy, muy, muy amplio. Tiene bastantes aristas, tiene bastantes prismas, tiene bastantes lados que tocar. Hasta aquí lo queremos dejar. Si les gustó, por favor, suscríbanse, denle like, compártanlo, díganle a sus colegas que vean esto y no otras cosas. En otras cosas. Porque YouTube está invadido de todo esto Está que estamos invadido. criticando, ¿no?
Pero bueno, titanes, hasta aquí hemos llegado. Gracias, Iván. No, Otra nada, vez, Rojo. otro episodio, otra polémica. Otra polémica. Muchas gracias. Ya vemos. Sí. Nos vemos, titanes. Hasta luego.